Dicen que los dioses castigan a quienes desafían el orden. Pero jamás hablan de lo que ocurre cuando el castigo no logra matar. En un mundo donde demonios juegan a ser nobles, ángeles caídos conspiran en las sombras y la fe se empuña como un arma, existe un error que camina entre ellos. Un hombre que no envejece. Un corazón que sigue latiendo aunque la muerte ya lo haya atravesado. No es héroe. No es Dios. Y hace mucho dejó de ser un mortal. Sellado por un báculo que no debería existir, condenado a recordar cada paso que dio, cada pérdida que nunca pudo comprobar, Son Goku avanza. No buscando redención, sino respuestas. Algunos lo verán como un simple plebeyo. Otros, como una anomalía. Pero solo una fe fue capaz de mirar más allá de la máscara y ver la herida que sostiene su existencia. Porque cuando un pecador sigue caminando, el mundo no pregunta quién es, sino cuánto falta para que despierte. En algún punto del espacio donde el tiempo no avanzaba y la causalidad se quebraba, existía un fragmento del multiverso que no debía figurar en ningún registro. No era un lugar creado por los dioses, sino uno que habían decidido ignorar, porque incluso para ellos resultaba incómodo. Allí se encontraba el hogar de Zu. La oscuridad dominaba el recinto casi por completo. Antorchas antiguas ardían con llamas inmóviles, proyectando sombras largas que parecían observar. Cápsulas flotaban suspendidas en el aire, rodeadas de símbolos arcanos y restos de líneas temporales fallidas. El ambiente era inquietantemente calmo, un silencio que no ofrecía paz, sino advertencia. Hasta que una voz lo rompió. Y entonces, una figura femenina emergió lentamente de la penumbra. ¿Y entonces qué harás ahora, Fu? Continuó. ¿Cómo piensas utilizar a Goku, teniendo un límite? Fu no respondió de inmediato. Caminó con tranquilidad hasta detenerse frente a una enorme cápsula suspendida. Dentro de ella yacía un hombre desconocido, cubierto de marcas y símbolos experimentales. No era Goku. No lo utilizo, respondió Fu al fin. Lo observo. Porque lo que queda de él ya no puede ser usado como antes. Ella frunció el ceño. Hablas como si todo esto no hubiera sido evitable. Fu soltó una breve risa, sin humor. Fue evitable, hasta que dejó de serlo. Se giró lentamente. Goku fue castigado por poner en riesgo su universo. No por ambición, no por desafío, sino por consecuencias. En medio del caos que intentaba detener, uno de los hijos del gran sacerdote murió. El aire se volvió pesado. Aún así, continuó Zu, no fue ejecutado. Fue condenado. Un pecador para las deidades. Por ello estuvo prisionero durante un tiempo que ni siquiera puede medirse. Encerrado. Vigilado. Silenciado. Fu bajó la mirada. Durante ese cautiverio, su cuerpo dejó de envejecer. Prácticamente se convirtió en un ser inmortal, antes de ser maldecido, por supuesto. Ella lo observó con atención. Hasta que cometieron el error final, añadió. Le dijeron que su familia había sido aniquilada. El silencio cayó como una sentencia. No importó si era verdad o mentira. Para él fue real. Y eso bastó. Las luces del laboratorio parpadearon. Se enfureció. No gritó. No suplicó. Se rebeló. Uno por uno, los dioses de la destrucción cayeron. No por odio, sino porque se interpusieron. Fu alzó la mirada. Entonces, el gran sacerdote intervino. La figura femenina contuvo la respiración. Goku ya estaba gravemente herido. Su cuerpo apenas respondía.
Intentó huir, no para atacar, no para vengarse, solo para no desaparecer. Fu cerró los ojos. Y fue entonces cuando intervine yo. Se acercó a una cápsula vacía. Justo antes de que el gran sacerdote lo borrara por completo, arranqué su alma. Apenas un fragmento de existencia, desgarrado, inestable, pero vivo. Apoyó la mano sobre el cristal. Aquí reposó. Solo por un momento. Su voz se volvió más baja. Pero el gran sacerdote se dio cuenta. El ambiente se tensó. No detuvo el borrado, lo transformó. Maldijo su alma. La ató a un castigo eterno. Cuando permitió que regresara a un cuerpo, lo hizo atravesado por ese báculo. Fu apretó los dientes. No para matarlo, para que recordara. Se apartó de la cápsula. Una maldición siempre conlleva una llave, continuó. Una decisión final. Algo capaz de liberar aquello que fue sellado, sea para bien o para mal. La figura femenina alzó la mirada. Solo la novia del ser inmortal, del pecador, puede retirar ese báculo del pecho de Goku, dijo Fu. Al hacerlo, sus poderes reprimidos regresarían por completo. Hizo una pausa. Pero corre el riesgo de que muera al instante. El silencio se volvió absoluto. O quizás no, respondió ella finalmente. Fu sonrió, apenas. Exactamente. Aunque suene como una historia de fantasía. Se alejó hacia la zona más oscura del recinto, donde flotaban múltiples cápsulas. Por eso experimento. No busco reemplazarlo. Busco entender qué ocurre cuando un ser condenado se niega a desaparecer. Se detuvo frente al hombre desconocido. Si Goku es la condena, esto es lo que viene después. Fu regresó al centro del laboratorio. En fin, Goku ya no es un mortal al convertirse en un pecador. Pero tampoco es un dios. Las antorchas parpadearon. Es algo más, entre ambos mundos. La oscuridad reclamó el lugar una vez más. Solo toca esperar. El silencio se cerró como una herida. Un tiempo más. Muy lejos de allí, en algún punto imposible de rastrear, el báculo incrustado en el pecho de Son Goku vibró levemente. No por rabia, no por poder, sino porque el castigo sabía que su llave aún no había sido usada. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Animes, imágenes y música utilizados en este video no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia. Un pecador disfrazado de plebeyo. El báculo que solo una fe pudo ver. Capítulo 18. El atardecer terminaba de morir. El cielo, teñido de naranja y rojo oscuro, observaba en silencio el campo improvisado frente al club del oculto. El aire estaba cargado, no solo de energía demoníaca y sagrada, sino de expectativa, de cuerpos tensos y respiraciones contenidas. El combate ya había comenzado. Kiba y Zenobia chocaban espadas con una precisión limpia. Cada impacto resonaba seco, firme, sin desgaste todavía, como un duelo de prueba. Kiba invocaba armas desde el suelo. Zenobia las rompía con fuerza bruta, sonriendo, disfrutando cada choque. A unos metros, Issei avanzaba contra Irina, el guantelete del dragón emperador rojo brillando con pulsos irregulares. «Vamos, Irina», gritó. «No te contengas». Irina bloqueó un golpe y retrocedió, nerviosa, ajustando su agarre. Desde atrás, Koneko observaba con atención, y entonces habló. «Irina», dijo, con voz baja, casi como un aviso. «Ten cuidado con la técnica de Issei». Irina ladeó la cabeza, confundida. «¿Eh? ¿Por qué?» Koneko frunció apenas el ceño, haciendo un leve puchero serio, sin perder su expresión plana. «Porque es peligrosa para las chicas».
Issei escuchó eso y se giró de golpe. Oye, oye, oye. Protestó, inflando las mejillas. ¿De qué lado estás, Koneko? ¿Del mío o del de ellas? Koneko lo miró fijamente, sin dudar ni un segundo. Del lado de las chicas. Issei se quedó helado. ¿Qué? Eso es cruel. Tú eres enemigo de las mujeres, respondió Koneko con total seriedad. Irina abrió los ojos de par en par. Oh no. Se llevó una mano al pecho. Esto es terrible. Mi corazón, siento que se está uniendo al mal. No puede ser. No digas eso. Gritó Issei. No estoy haciendo nada malo. Issei avanzó, levantando una mano. Espera, Irina. Déjame explicarte. Intentó tocarla para detenerla. Pero Irina lo esquivó con rapidez. No te acerques. El movimiento fue rápido, torpe. Y el error ocurrió. La energía del guantelete se liberó de forma irregular, expandiéndose en un radio corto. Koneko y Asia estaban demasiado cerca. La onda pasó rozándolas y, en un instante incómodo y silencioso, las ropas quedaron completamente destruidas, reducidas a fragmentos por el efecto colateral. El campo se congeló. Issei palideció. No era mi intención. Irina se quedó paralizada, mirando la escena, completamente impactada. Fue entonces cuando Goku dio un paso al frente. Sus ojos, que siempre transmitían calma, se endurecieron. No gritó, no se movió de golpe. Pero había algo distinto. Asia era su novia. Y eso, no le había gustado en absoluto. Una molestia contenida, profunda, cruzó su mirada. Goku chasqueó los dedos. La energía surgió al instante, precisa, absoluta. Rodeó a Asia y Koneko, regenerando sus ropas en un parpadeo, como si el tiempo hubiese sido corregido por pura voluntad. Todo volvió a su lugar. Irina observó aquello con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso? Goku no respondió, solo volvió a su sitio, serio, en silencio. Issei tragó saliva. Lo siento. El combate continuó. Irina respiró hondo, levantó su espada, y atacó. Issei intentó bloquear, pero fue tarde. La hoja sagrada rasgó su abdomen. ¡Ga! Issei cayó de rodillas. El dolor no era solo físico. La energía sagrada actuaba como veneno para su cuerpo demoníaco, paralizándolo. Intentó levantarse. Pero no pudo. No puedo moverme. Irina bajó su espada, jadeando. Gané, susurró. A unos metros, el combate entre Kiba y Shinobi alcanzó su clímax. Shinobi avanzó con un último movimiento rápido. Kiba bloqueó, pero no lo vio venir. El mango de la espada impactó con fuerza en su abdomen. Kiba salió despedido hacia atrás, cayendo al suelo. Shinobi se detuvo, respirando con fuerza, y sonrió. Eres bueno, dijo con sinceridad. Pero lo harías mejor, si no pensaras en cosas que no tienen sentido. El silencio cayó sobre el campo. Ambos combates habían terminado. Rias soltó el aire lentamente. Akeno sonrió con interés. Irina aún miraba a Goku, confundida, impactada. Y Goku simplemente observaba, con la certeza de que esto no había sido solo un entrenamiento. Patético. La palabra no salió de sus labios, pero resonó en su mente con una frialdad incómoda. Goku observaba a Issei derrotado, respirando con dificultad sobre el suelo, el cuerpo aún temblando por el residuo de la energía sagrada. Habían entrenado juntos. Habían reído. Habían compartido golpes y promesas de mejora. Y aún así, Issei seguía estancado. No por falta de poder, sino por algo más profundo. Algo que Goku conocía demasiado bien. La incapacidad de mirar hacia adentro. Vaya, exclamó Irina, con el ánimo sorprendentemente alto, rompiendo el silencio. Perder también puede ser educativo, ¿no?
Su tono era ligero, pero el impacto de lo ocurrido no recaía solo sobre ella. Todos los presentes lo sentían. Demonios, exorcistas, aliados y espectadores compartían una incomodidad difícil de nombrar. La certeza de que habían presenciado algo más que un simple combate. Muchas gracias, Goku, dijo Koneko, inclinándose con una breve pero sincera reverencia. El gesto no era casual. Ella no había olvidado que, momentos antes, durante el enfrentamiento entre Issei e Irina, sus ropas, al igual que las de Asia, habían sido destruidas por un error del poder del dragón rojo. Y que fue Goku quien, sin decir una palabra, había corregido aquello con un simple chasquido, devolviéndoles la dignidad sin miradas innecesarias ni explicaciones. Goku asintió apenas, como si no fuera nada. Asia, por su parte, no dijo nada. Solo sonrió con dulzura mientras colocaba sus manos sobre el abdomen de Issei, liberando su luz sanadora. Su calma contrastaba con el caos interno de muchos, incluido el propio Goku. Fue entonces cuando ocurrió. Los orbes esmeralda de Goku se desviaron, casi por instinto, hacia la distancia. Hacia Shinobi. No fue una mirada común. Fue una conexión. Algo invisible, pero real. No mágica, no divina, no demoníaca. Algo que no pertenecía a ningún sistema conocido. Un hilo tenso que vibró entre ambos, como si dos verdades incompatibles se hubieran reconocido mutuamente. Goku sintió un ardor en el pecho, justo donde el báculo descansaba, oculto pero presente, emitiendo una luz casi imperceptible, como si respondiera a algo externo. Shinobi, por su parte, frunció ligeramente el ceño. No miedo, no hostilidad. Curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su sola presencia parecía desafiar todo lo que ella creía entender sobre el mundo? Sin mencionar lo que había visto, se acercó. ¿Quién eres?, preguntó con franqueza. ¿Y por qué usas esa máscara? Goku no respondió. El silencio fue su única respuesta. Se dio la vuelta. La cercanía de la mujer de cabello azul le resultaba extraña. No incómoda. No peligrosa. Simplemente distinta. Algo que no podía comparar con Asia, ni con Reinaré, ni siquiera con Rías. Era otra cosa. Otra frecuencia. Oye, exclamó Shinobi, molesta. Goku se detuvo. Pelea conmigo, añadió ella, sin rodeos. El Saiyajin se quedó inmóvil. Y bajo la sombra de la máscara, sonrió levemente, una sonrisa gradeada que nadie pudo ver, pero que decía más de lo que cualquier palabra habría logrado. Oye, Shinobi. Eso no es justo. Reclamó Irina, cruzándose de brazos. Yo desde el principio quería pelear contra él. Por alguna razón que no supo explicar, Goku no pudo rechazar el reto. Tal vez era curiosidad. Tal vez era el ardor en su pecho. O tal vez, era el deseo inconsciente de ser puesto a prueba. Pelearé con las dos, dijo finalmente, si eso es lo que quieren. Shinobi e Irina se miraron. Y sonrieron. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Entre los demonios que observaban, la preocupación comenzó a crecer. Rías, en particular, sintió un nudo en el pecho. No como líder. No como demonio. Sino como la prometida de Son Goku. Porque, por primera vez, no estaba segura de que el lado del abismo estaba a punto de pisar el hombre que decía conocer. Y el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier batalla. El silencio que siguió fue denso, casi opresivo. La noche había terminado de asentarse sobre las afueras del Club del Oculto, cubriendo el campo con un azul profundo. Nadie hablaba. Nadie se movía. El aire mismo parecía expectante, como si algo antiguo estuviera a punto de revelarse. Pelearé con las dos, repitió Goku, con una calma que inquietaba más de lo que tranquilizaba, si eso es lo que desean.
Irina abrió los ojos con sorpresa, y luego sonrió, una sonrisa nerviosa pero sincera. No pensé que aceptarías tan fácil, dijo, ajustando su agarre. Pero no me quedaré atrás. Zenobia giró su espada una vez, firme, decidida. Entonces no te contengas. A unos metros, el clan Gremory observaba en absoluto silencio. Rias mantenía la compostura, pero su mirada no se apartaba de Goku ni un segundo. Akeno sonreía apenas, aunque sus ojos analizaban cada detalle con inquietante precisión. Kiba, aún resentido por su derrota, observaba con una mezcla de admiración y frustración. Koneko permanecía inmóvil, alerta. Asia juntaba las manos, preocupada, confiando, pero temiendo. Un poco más atrás, Issei, aún débil, se había incorporado lo suficiente para mirar. El dolor en su abdomen seguía ahí, punzante, pero había algo más fuerte que eso. La necesidad de entender. Ese tipo, murmuró, ¿qué demonios es? Zenobia fue la primera en atacar. Avanzó sin vacilar, su espada describiendo un arco limpio, preciso. Goku no reaccionó de inmediato. Observó el movimiento, la intención, el peso detrás del golpe, y dio un paso lateral, dejando que el filo pasara a escasos centímetros de su pecho. Irina entró al instante desde otro ángulo. No te confíes. Goku levantó el brazo y desvió el ataque con el dorso de la mano. El choque no produjo chispas ni estruendo. Solo un sonido seco, contenido, como si el impacto hubiera sido absorbido por algo más profundo. No está usando energía demoníaca, susurró Akeno. Ni sagrada, añadió Kiba, apretando los dientes. Y ni siquiera parece forzar su cuerpo. Zenobia atacó de nuevo. Más rápido. Más decidida. Irina la siguió, coordinada, obligando a Goku a retroceder varios pasos. Fue entonces cuando ocurrió. El báculo sellado en el pecho de Goku ardió. No hubo explosión. No hubo destello visible para todos. Solo Zenobia lo vio. Una luz esmeralda, profunda, antigua, latió bajo la piel del Saiyajin, como un ojo que se abría lentamente solo para ella. Zenobia se detuvo en seco. ¿Qué es eso? Goku frunció apenas el ceño. Había sido visto. Por primera vez. Ahora sí, dijo, dando un paso al frente. Atacaré. El aire cambió. Desde sus manos comenzó a brotar agua, clara, viva, girando alrededor de sus dedos como si obedeciera a una voluntad invisible. En un instante, el líquido se solidificó, endureciéndose con un sonido cristalino hasta formar un báculo perfectamente definido. No era hielo. No era metal. Era agua llevada más allá de su estado natural. ¿Qué? Susurró Irina, sorprendida. Issei abrió los ojos con asombro. Eso, no es un Sacred Gear, Goku avanzó. El báculo chocó contra la espada de Zenobia, desviándola con precisión absoluta. Giró sobre su eje y bloqueó el ataque de Irina sin esfuerzo visible. No había violencia innecesaria en sus movimientos, solo control. No luchan mal, dijo. Pero dependen demasiado de lo que les enseñaron a creer. Zenobia apretó los dientes. ¿Y tú no crees en nada? El báculo de agua vibró suavemente. Creo en avanzar, respondió. Incluso cuando no sabes qué eres. Un nuevo choque sacudió el campo. El impacto obligó a Zenobia e Irina a retroceder, clavando sus pies en el suelo para no caer. El clan Gremory contuvo la respiración. No veían la luz. No entendían el báculo. Pero sentían que estaban presenciando algo que no debía existir. Zenobia miró a Goku fijamente, su voz más baja, más seria. No eres humano. No eres demonio. Y tampoco eres un santo. Goku sostuvo el báculo con firmeza. Eso mismo intento descubrir. Issei, desde el suelo, cerró el puño con frustración y admiración. Maldita sea, susurró. Estamos jugando en ligas distintas, el combate continuó, pero ya no era una prueba de fuerza.
Era una confrontación de fe, identidad y propósito. Y solo Shinobi sabía que, bajo la máscara, algo mucho más antiguo había empezado a despertar. El combate no se detuvo. Al contrario, se profundizó. El choque entre el báculo de agua solidificada y las espadas sagradas se volvió constante, rítmico, casi hipnótico. Cada impacto dejaba ondas invisibles en el aire, como si el espacio mismo estuviera siendo forzado a aceptar algo que no comprendía. Irina atacaba con determinación renovada. Sus movimientos eran rectos, disciplinados, guiados por la fe y la costumbre. Goku retrocedía a lo justo, girando el báculo para desviar, absorber, redirigir. No había desprecio en su defensa, solo análisis. «No mires solo a Shinobi», gritó Irina, lanzando una estocada directa al pecho. Goku giró el torso, el filo pasó rozando, y el báculo golpeó el suelo para impulsarlo hacia atrás. El agua solidificada vibró, adaptándose a cada movimiento como si tuviera memoria propia. Issei, apoyado contra una pared, observaba con los dientes apretados. No era la fuerza lo que lo inquietaba, era la diferencia. Goku avanzó por primera vez con verdadera intención contra Irina. Un giro corto, preciso. El báculo describió una línea ascendente, pero se detuvo a medio camino. No buscaba derribar, buscaba medir. Irina lo sintió. «¿Te estás conteniendo?», preguntó entre jadeos. «No», respondió Goku. «Estoy eligiendo». El siguiente movimiento fue limpio. Un paso corto, un giro de muñeca, y la punta del báculo impactó directamente en el abdomen de Irina. No fue violento, fue exacto. El aire abandonó sus pulmones de golpe. Irina cayó de rodillas, el rostro contraído por el dolor, el cuerpo temblando, pero consciente. La espada se clavó en el suelo para sostenerse. «No, estoy fuera», murmuró, respirando con dificultad. Goku no la remató, no dio un paso más. Se giró. Porque Shinobi ya estaba ahí. El choque entre ellos fue inmediato. Espada contra báculo, metal sagrado contra agua imposible. Shinobi atacó con fuerza bruta, sin reservas. Cada golpe buscaba romper, obligar, imponer. Goku respondía con fluidez, girando el báculo, deslizándolo por el filo, desviando sin bloquear del todo. El intercambio se volvió más cerrado, más intenso, más personal. «No dudas», dijo Shinobi, atacando desde arriba. «Eso te hace peligroso». «Y tú dudas demasiado», respondió Goku, bloqueando. «Eso te hace humana». El siguiente cruce fue decisivo. Goku giró sobre su eje, atrapó la espada entre el báculo y su antebrazo, y con un movimiento seco, rompió el equilibrio de Shinobi. Ella intentó recuperar la guardia, pero fue tarde. La espada se le escapó de las manos. El metal sagrado cayó al suelo con un sonido pesado, definitivo. Shinobi retrocedió un paso. Goku avanzó uno. El báculo se apoyó con firmeza en su cuello. No la presionó, no la hirió. Solo estuvo ahí. Sus respiraciones eran agitadas. El aire entre ambos era denso, cargado. No se separaron. No podían. Por primera vez, Shinobi vio con claridad. No con los ojos físicos, sino con algo más profundo. En el pecho de Goku, atravesándolo sin herirlo, había algo. Un báculo espectral, esmeralda, translúcido, como un fantasma atrapado entre mundos. No era energía pura. No era materia. Era presencia. Existía y no existía al mismo tiempo. Shinobi contuvo el aliento. «Eso», susurró, «¿qué eres?». Impulsada por un impulso que no entendió, alzó la mano. Quiso tocarlo. En el instante en que sus dedos se acercaron, Goku lo notó. Sus ojos se abrieron apenas. No. Se apartó con rapidez, rompiendo la cercanía, retirando el báculo de su cuello.
El espectro en su pecho volvió a ocultarse, como si jamás hubiera estado ahí. Zenobia perdió el equilibrio. Pero no cayó. Goku la sostuvo del brazo. El gesto fue automático. La ayudó a incorporarse. El combate terminó, dijo con voz firme. No necesitas respuestas ahora. Zenobia lo miró, respirando hondo, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Irina, aún de rodillas, levantó la vista, sorprendida. Issei apretó los puños. El clan Gremory observaba en absoluto silencio. Porque todos entendieron algo esencial. Goku podría haber terminado el combate. Pero eligió detenerse. Y eso era mucho más inquietante que la victoria. El silencio cayó sobre el lugar una vez que el combate terminó. Las espadas bajaron, pero la tensión no desapareció. Zenobia fue la primera en hablar, con la voz firme y directa. En este caso, la pelea acaba. ¿Piensas lo mismo, Rias Gremory? Rias sostuvo su mirada sin titubear. Sí. Agradezco mucho que no hayan matado a mis sirvientes con sus espadas sagradas. Zenobia asintió levemente. Entonces, esperamos que mantengan su promesa de hace rato. Rias no desvió la mirada. Hay algo que me gustaría saber. ¿Han logrado descubrir la identidad del ángel caído que robó la espada? Zenobia respondió sin rodeos. Tiene que ver con el líder del Grigori, Cocabiel. Issei frunció el ceño, confundido. Oigan, ¿qué es Grigori? ¿A qué no intervino con calma? También se les conoce como los protectores del Hijo de Dios. Irina añadió de inmediato. Son un grupo de ángeles caídos. La expresión de Rias se endureció. ¿Piensan pelear contra alguien así? Eso es buscar la muerte. Zenobia no dudó. Preferimos que las espadas sagradas sean destruidas antes de que los ángeles caídos las tengan. Irina dio un paso al frente. Sabemos lo que hacemos. Uno de los nuestros ha muerto. El ambiente se volvió más pesado. Era un sacerdote que realizaba investigaciones en la ciudad, continuó. Kiba apretó los dientes y habló con voz grave. Lo vi. Fred Seizen lo mató. Issei abrió los ojos. Fred Seizen. Rias reaccionó de inmediato. ¿El exorcista rebelde? Kiba asintió. Lo vi cuando estaba matando al sacerdote. Y tenía consigo una espada sagrada. Zenobia frunció el ceño. Exorcista rebelde. Entonces ese tipo es el responsable. Luego miró a Rias. Te agradecemos mucho por la información, pero esperamos que no te metas en nuestros asuntos. Su tono fue tajante. Están advertidos. Adiós. Irina se giró bruscamente. Oye, espérame tantito, Zenobia. Luego suspiró y miró a Issei con una sonrisa peligrosa. Bueno, es hora de irnos. Oye, Issei, si algún día tienes ganas de que te corte a la mitad, alzó ligeramente su espada. Amén. Las exorcistas comenzaron a retirarse. Durante toda la conversación, Goku no dijo una sola palabra. Permaneció inmóvil, observando. Pero Zenobia, antes de irse del todo, volvió a mirarlo. Sus ojos se detuvieron una vez más en el pecho del Saiyajin, donde aquel resplandor esmeralda, invisible para todos los demás, parecía latir suavemente. No dijo nada. No preguntó nada. Solo se marchó. Con la certeza de que aquel silencio ocultaba algo que aún no comprendía. La puerta del club del ocultismo se cerró con un sonido seco, pesado, definitivo. Kiba no miró atrás. Su figura se perdió por el pasillo, mientras el eco de sus pasos se apagaba poco a poco, llevándose consigo algo más que su presencia. Rias permaneció inmóvil, de pie, con la mirada fija en la puerta cerrada. No dijo nada. No intentó detenerlo. La pérdida de su caballero se asentó en el ambiente como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar.
El atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo la oficina de tonos anaranjados y oscuros. La penumbra avanzó lentamente, devorando el lugar, como si incluso la luz hubiera decidido retirarse junto a él. La iglesia abandonada estaba envuelta en un silencio incómodo, roto únicamente por el eco distante del viento colándose entre los vitrales rotos. El baño en la iglesia abandonada, el vapor cubría el recinto de piedra, envolviendo la vieja iglesia abandonada en una neblina espesa y húmeda. El agua caliente burbujeaba suavemente dentro de la tina improvisada. Ni siquiera podemos tener una ducha decente, se quejó Irina, hundiéndose un poco más en la tina. Debe ser una prueba que ha puesto el Señor en mi camino. Ya deja de quejarte, respondió Zenobia con sequedad, sin mirarla. Es tu culpa por desperdiciar nuestro dinero. Irina levantó la cabeza. ¿De qué estás hablando? Zenobia señaló con el mentón el lienzo apoyado contra la pared. Tuviste que comprar esa pintura barata y corriente. Irina se incorporó de golpe, ofendida. Ten más respeto. Hay un santo pintado en ese lienzo. El señor que nos topamos en la galería de pinturas me lo aseguró. Zenobia cerró los puños bajo el agua. ¿Por cuál error estoy pagando para que te hayan puesto como mi compañera? Irina infló las mejillas. ¿Tú nunca vas a dejar de tomarte las cosas a pecho o es así? Guarda silencio, cortó Zenobia. Luego hablamos de eso. El hambre pesaba más que la discusión, más que la fe, más que la misión misma. Antes de seguir buscando las espadas, continuó Zenobia, con voz más cansada que molesta, tenemos que comer. Irina bajó la mirada. Es verdad, pensó unos segundos y, con una inocencia peligrosa, habló. ¿Qué tal si buscamos paganos para presionarlos y que nos den su dinero? El Señor no nos castigará porque son paganos. O eso creo. Zenobia la miró sin decir nada. Irina tragó saliva y trató de arreglarlo. Algo mejor. Dudo, sería aceptar las ofrendas de los centros de paganos. Sus ojos se iluminaron. Cierto. Eso sería mucho más fácil. No, respondió Zenobia de inmediato. Eso no está bien. Irina suspiró. Tienes razón. Son ideas muy malas. Zenobia cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, agotado. Durante unos segundos, el único sonido fue el leve chapoteo del agua y el eco distante del viento colándose por las grietas del edificio abandonado. Irina, queriendo aliviar la tensión, cambió de tema con cautela. Aún así, dejando el hambre de lado, dijo, ¿has pensado en lo que vimos afuera? ¿Quién crees que sea ese sujeto que porta el báculo? Zenobia se quedó completamente quieta. El enfado, el hambre y la discusión por el cuadro se evaporaron de su mente al instante. Sus pensamientos se hundieron en un recuerdo que no la dejaba en paz. Se sumergió en esa imagen, reviviéndola con una precisión cruel. Irina solo recordaba a un guerrero extraño, enmascarado. Pero solo Zenobia había visto el báculo. Lo había visto con claridad absoluta. Aquella forma sólida atravesando su pecho, entrando por el frente y emergiendo por la espalda. No era una ilusión. No era un truco. Era real, macabro, imposible. Y aún así, el hombre seguía vivo. Recordó también su mirada. La máscara no ocultaba nada. Zenobia supo en ese instante que él se había dado cuenta. Él sabía que ella había visto su cuerpo roto, atravesado, y aún así más fuerte que cualquier hombre íntegro. Esa certeza creó una tensión invisible entre ambos. Un hilo que no podía romperse. Una atracción inquietante, nacida no del deseo, sino de la necesidad de comprender lo imposible. No es alguien que pertenezca a este mundo, respondió Zenobia finalmente, en voz baja, casi como una confesión. Es alguien que carga con su propia muerte clavada en el pecho. Se puso de pie, saliendo de la tina. El agua resbaló por su cuerpo atlético mientras el vapor se abría a su paso. Su expresión ya no era de enojo ni de cansancio.
Ahora era determinación pura. El pan seco, la pintura, incluso la misión, todo quedó en segundo plano. Zenobia solo pensaba en una cosa. En encontrar a ese hombre, y poner sus manos sobre ese báculo, para entender cómo podía seguir latiendo un corazón que ya había sido atravesado. La tarde avanzaba con una normalidad forzada, como si el mundo insistiera en ignorar las grietas que comenzaban a abrirse bajo la superficie. Las palabras ligeras, las invitaciones vacías y las sonrisas fingidas no eran más que ruido, ecos sin peso destinados a desaparecer. Aikai aceptó ir al karaoke, Asia respondió con dulzura, y por un momento todo pareció encajar, hasta que no lo hizo. El desprecio se filtró en el ambiente con una sola frase, venenosa, innecesaria. No era la primera vez que Issei escuchaba algo así, pero esa vez dolió más. Quizá porque Asia estaba ahí. Quizá porque él ya estaba cansado. ¿Qué pasa, Issei?, preguntó ella, inclinándose hacia él. No respondió. Antes de que pudiera hacerlo, la tensión se rompió. Goku estaba detrás de él. No llegó caminando. Simplemente estaba. No hubo palabras. No fueron necesarias. Su presencia alteró el espacio, como si la atmósfera se volviera más pesada, más consciente. Sagi lo sintió antes de verlo. Sus músculos se tensaron por puro instinto. Matsuda y Motoama se quedaron inmóviles, entendiendo, sin saber cómo, que había límites que no debían cruzarse. Cuando Goku habló, lo hizo sin elevar la voz. Asia, dijo. Cuando salgamos de la escuela, ve a casa con Reinaré. Asia quiso protestar, pero algo en su tono la detuvo. Y se iba a hacer una tontería por Kiba, añadió, inclinándose apenas hacia ella para que nadie más escuchara. Yo iré con ellos. Asia asintió, no porque entendiera todo, sino porque confió. Issei se alejó sin mirar atrás, con un nudo en el pecho. Le pediré ayuda. La idea lo llenaba de amargura, pero la alternativa era peor. Bajo el cielo gris, esperó. Sagi, Kyoto. Gracias por aceptar tan rápido, dijo Issei. No cantes victoria, respondió Sagi. ¿Qué quieres? Issei fue directo. No tenía fuerzas para rodeos. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. ¿Hablas en serio?, estalló Sagi. ¿Sabes lo que mi presidenta me haría si se entera de que me meto con una espada sagrada, y encima quiero destruirla? Me mataría. Te lo ruego, respondió Issei. Es por Kiba. Quizá Rías te sonría y te perdone, escupió Sagi. Pero cuando Sona se enfurece, eso sí es el infierno. No pienso quedarme al margen. Desde otra mesa, una niña de cabello blanco los observaba mientras comía un helado. Koneko habló cuando Sagi se levantó, alterado. Vine porque sabía que planearías algo así. No quiero ayudar en esto, gruñó él. ¿Quieres pedir ayuda a la iglesia?, dijo ella, sin rodeos. Preferirán destruir las espadas antes de que caigan en manos de ángeles caídos, intervino Issei. Si desaparecen, la venganza de Kiba también. El resultado es el mismo, concluyó Koneko. Por eso debemos hacerlo juntos. Goku escuchaba en silencio. No le agradaba el plan, pero tampoco lo rechazaba. Desde su perspectiva, aquello no era una estrategia, era un síntoma. El mismo que había visto en otros demonios renegados. Dolor transformado en obsesión. Y la obsesión, tarde o temprano, siempre exigía sangre. Caminaron por la ciudad hasta encontrarlas. Dos figuras vestidas de blanco, reducidas a pedir limosna. El restaurante los envolvió con ruido, grasa y vida. Zenobia e Irina comían con una intensidad casi desesperada. ¡Qué rico, Irina! La hamburguesa es lo máximo. Issei las observó con atención. ¿No han comido en días? Hemos caído muy bajo, murmuró Irina. ¿Aceptar ayuda de demonios para seguir con nuestra fe?
Por favor, Señor, bendice las almas de estos demonios bondadosos. No necesitamos bendiciones. Se quejó Issei. Koneko y Sagi lo imitaron. Goku no. Observó el rezo sin burla. Para él, la fe no era tan distinta del ki. Ambas nacían de la voluntad de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Hablen, dijo Zenobia, dejando la comida. ¿Por qué nos buscaban? Queremos ayudarles a destruir la Excalibur, dijo Issei. De acuerdo. La respuesta fue inmediata. ¿Eh? Susurró Sagi. Pensé que nos rechazarían. Zenobia giró lentamente la cabeza. Pero antes quiero preguntarte algo, tú. Su mirada se clavó en Goku. El que no es demonio. Yo. Respondió él, señalándose. Eres quien deshace el mal con su báculo. El que nos derrotó ayer. El silencio cayó como una losa. Así es, admitió Goku. Fui yo. Zenobia ya lo sabía. Porque solo ella veía el báculo atravesando su pecho, brillando con un resplandor esmeralda imposible. Después responderás por eso, dijo, señalando su propio pecho. Goku no se movió, pero por dentro algo se agitó. ¿Cómo puede verlo? Según Vegeta, solo existencias por encima de las deidades podían percibir aquella maldición. Pero Goku no recordaba haber tratado con dioses. En su memoria, solo había demonios renegados, batallas confusas y un pasado incompleto. La duda se clavó profundo. Fu, necesito hablar contigo. La respuesta llegó, suave, telepática. Yo te buscaré. La sorpresa cruzó su rostro por un instante, lo suficiente para que todos lo notaran. Pero Goku recuperó la compostura y miró a Zenobia. De acuerdo. Al caer la tarde, se reunieron con Kiba. No necesito permiso para destruir esas basuras, gruñó. Este es mi asunto. Ya basta. Intervino Irina. El experimento de la espada sagrada fue un crimen. El responsable fue expulsado, añadió Zenobia. Valper Galilei. Kiba tembló. Fue él. El que mató a los míos. A mi hermano menor. Nadie lo sabía. Creemos que está involucrado en el robo de las espadas, continuó Zenobia. Kiba respiró hondo. Aléjense. Esta es mi venganza. Somos familia, respondió Issei. No caminarás solo. Rias haría lo mismo. Y Goku, en silencio, comprendió algo esencial. Él había luchado contra demonios que se perdieron en su odio. Eso era lo único que recordaba. Pero esa batalla, la de Kiba, era distinta. Porque a veces, la verdadera lucha no es contra el enemigo externo, sino contra aquello que decide si el dolor nos define. O si aún somos capaces de seguir siendo humanos.